Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 10. Rastros. Mao Mao todavía no ha vuelto. Esa era la esencia de la carta que había llegado para Jinzi la noche anterior. Estaba redactada de forma más elaborada, la formalidad lo exigía, pero la letra tenía una urgencia inconfundible. Supuso que la autora había sido la jefa del pabellón de Jade, lo que significaba que debía estar agotada. Se trataba de la mujer a la que su propia niñera Suiren había elogiado como muy capaz, después de hacer una temporada en el pabellón de Jade cuando Jinzi se llevó a Mamao por un tiempo. Para ser sincero, Jinzi pensó que la niña estaría bien sola durante una noche. Se escapaba de vez en cuando. Él mismo lo había visto más de una vez, pero normalmente volvía por la mañana. Por eso le sorprendió todo esto. Cuando llegó al pabellón de Jade, las damas de compañía más veteranas le observaron con aprensión. Estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero parecían distraídas. Las más nuevas, sin embargo, trabajaban afanosamente. Entró en el salón y encontró a la consorte Chokuyu recostada en un generoso sofá. La princesa Lingli estaba jugando en otra habitación. La jefa de las damas de compañía, Ong-Niang, estaba allí, con el rostro desencajado. Chokuyu sostenía un abanico plegable frente a su boca, aunque su aspecto era más o menos el de siempre. «Tiene usted buen aspecto, milady», dijo Jinzi. «Apenas», respondió Chokuyu, dejando claro que no iba a perder el tiempo en formalidades. Evidentemente, la situación la tenía menos flemática de lo que parecía. Pensé que debías haberte fugado con ella de nuevo, pero parece que me equivoqué en eso, al menos. Sinceramente, milady, ¿he hecho alguna vez algo tan grosero? La verdad era que Jinzi compartía su inquietud. Me pregunto si habrá ido a meter las narices en algún nuevo tejemaneje peligroso, dijo Chokuyu. ¿Sabemos qué estaba haciendo? Sí, hasta anteayer al mediodía, intervino Ong-Niang. Explicó que Mao Mao había ido a la consulta médica a preparar la artemisa para la moxibustión. Luomen había explicado su lista de provisiones sanitarias para el palacio interno, y dijo que Mao Mao se había mostrado muy favorable a la idea. Así que tal vez fue el instituto para realizar estudios prácticos, había dicho Luomen, y el viejo eunuco que dirigía el lugar confirmó que Mao Mao, de hecho, había estado allí. Pero después de eso, fue como si hubiera desaparecido. Había ido a buscar la artemisa y luego había ido a la escuela. ¿A dónde había ido después? Solo puedo pensar que estaba atrapada en algo, dijo Ong-Niang. Parecía bastante tranquila, pero había una pizca de angustia en su forma de ser, y un evidente deseo de defender a Mao Mao. Revisé los lugares más sospechosos, pero no había nada. Y Ong-Niang era, después de todo, la mujer de servicio de Chokuyu. No podía ir a armar un escándalo por su cuenta. Tenía que confiar en Jinzi. Jinzi se cruzó de brazos y gruñó. Era difícil imaginar algo que inspirara a Mao Mao a desaparecer por voluntad propia. Podía ser brusca a veces, pero entendía su lugar. Asimismo, tenía una forma de subestimar su propio valor, pero ciertamente sabía que el simple hecho de dejar a su ama sin permiso le acarrearía un castigo. O bien había alguna circunstancia específica que le impedía volver a casa, o bien simplemente se había vuelto incapaz de regresar. Era lo peor que se le ocurría. ¿Supones que alguien tenía algún tipo de rencor contra ella?, preguntó Chokuyu. Con más de 2000 mujeres y 1000 eunucos en el palacio interno, era inevitable que hubiera una o dos personas con las que no se llevara bien, y a veces esas diferencias podían convertirse en un daño real. ¿Rencor contra ella? Muchos, supongo, dijo Ong-Niang. Todos guardaron silencio. El hecho de que nadie pudiera negarlo era inquietante. Algunas de las mujeres del pabellón de cristal, en particular, probablemente se la tenían jurada a Mao Mao. Mao Mao no sería capaz de resistir la fuerza física, dijo Chokuyu. La joven era bastante experta en venenos, pero era pequeña y no era físicamente fuerte. Si un grupo entero la atacara, estaría muerta. Sí, eso es cierto, dijo Gao Yun,
frunciendo el ceño. Pero de alguna manera dudo que viajara sola a la otra vida. Todos volvieron a guardar silencio. Todos los presentes conocían a Mao Mao lo suficiente como para saber que, incluso ante la violencia física, no se iría en silencio. Pondría a funcionar esa mente suya y encontraría alguna forma de llevarse al menos a uno de sus atacantes. Sin embargo, por el momento no hay ninguna razón discernible para su desaparición, y eso significa que tendrá que ser castigada, dijo Jinzi. Mao Mao recibía con frecuencia un trato especial, pero, por desgracia, había que poner un límite. Dicho esto, continuó, antes de poder castigarla, debemos encontrarla. Lo mejor, decidió, sería volver sobre sus pasos una vez más. Cuando llegaron al consultorio, el médico de bigote fino los recibió con un té, pero parecía deprimido. Luomen estaba escribiendo algo con calma. Cuando Jinzi y su grupo aparecieron, se acercó a saludarles, arrastrando una pierna. Deben estar aquí por Mao Mao. Luomen era bastante perspicaz. Parecía más probable que le sacaran información útil a él que al abatido doctor. Me gustaría que volvieras a contar tu historia, dijo Jinzi. Por supuesto, dijo Luomen, y procedió a esbozar los acontecimientos de forma sencilla pero clara. Por desgracia, no aportó ninguna información que Jinzi no hubiera escuchado en el pabellón de Jade. Eso es todo. Lo es, señor. Jinzi empezaba a irritarse. Gao Yun le alertó con un empujón de que estaba golpeando su pie ruidosamente. Sabiendo que tenía que hacer algo, Jinzi miró alrededor de la oficina médica. ¿Y la otra Mao Mao? ¿No está el gato aquí hoy? Creo que ha salido a dar un paseo. Fue, por alguna razón, Gao Yun quien respondió, sonando desanimado. Jinzi era consciente de que su ayudante había estado trayendo tranquilamente un pescado cada vez que venían a la parte del palacio interno últimamente. Jinzi había pensado que acariciar esa bola de pelo podría ayudarle a sentirse un poco mejor, de todas las veces que ella no estaba aquí. Normalmente, esto es cuando viene a pedir comida, dijo el doctor. Es cierto, se retrasa un poco, coincidió Luomen. Los dos se miraron. Ahora que lo pienso, cuando la joven salió de aquí, Mao Mao estaba prácticamente pegado a ella, dijo el médico, acariciándose la barbilla. Eso al menos era una información nueva, aunque no de gran importancia. Por supuesto, los gatos jugaban con quien estaba allí. Luomen, sin embargo, dijo, ¿así es como te pareció a ti? Buena pregunta. Se mantenía muy cerca, no jugaba realmente. Eso fue justo cuando fuiste a usar el baño, Luomen. La joven dijo algo de que la consorte dormía ligeramente. Luomen no dijo nada, pero se acercó al botiquín y contempló su panoplia de cajones. Al final abrió uno y colocó unas bayas secas en un trozo de papel de embalar. ¿Por casualidad se llevó alguna de ellas? Siento decir que no lo recuerdo, confesó el doctor. Miró dentro del cajón. Me parece que solía haber más de ellos allí. Tal vez se llevó algunas. Luomen asintió y se volvió hacia Jinzi. Perdóname, pero ¿me permites ir a buscar a nuestro gatito? Luego, todavía con un aspecto supremamente tranquilo, añadió, podría darnos la oportunidad de encontrar también a la otra Mao Mao. Evidentemente, tenía alguna idea. En eso, reflexionó Jinzi, Mao Mao y su padre adoptivo se parecían mucho. ¿Y para qué servirá encontrar a este gato? Puede que no sirva para nada. Habrá que ver, dijo Luomen. Caminaba arrastrando la pierna, ya que le habían quitado la rótula cuando fue desterrado del palacio interno. Castigo por la muerte del heredero al trono, el primogénito del actual emperador. Los niños, hay que decirlo, morían todo el tiempo. Ser mutilado y desterrado por un hecho así solo podía atribuirse a la mala suerte del Luomen. Ahora el eunuco estudiaba las extrañas bayas que tenía en la mano, la yerba medicinal que había sacado del botiquín. Este es un buen espécimen, comentó. Todavía está fresco. El aroma es todavía fuerte. Miró a su alrededor. Gao Yun caminaba detrás de Jinzi, llevando un pescado. De vez en cuando lanzaba un silencioso miau, pero Jinzi fingía no oírle.
Si Basen hubiera visto a su padre de esta manera, la sangre se le habría escurrido de la cara. Gao Yun hizo todo lo que pudo para hacerse pasar por un padre serio ante su hijo. Los otros eunucos se separaron para buscar al gato. Los territorios de los gatos no suelen ser tan grandes, dijo Luomen. No es probable que un animal recorra más de media milla, dejando de lado las variaciones individuales, por supuesto. Pueden ir un poco más lejos cuando están en celo, pero nuestra gatita es todavía lo suficientemente joven como para que no tengamos que preocuparnos por eso. Sin embargo, le interrumpió una voz desde atrás. Maestro Hinsi, la hemos encontrado, dijo uno de los eunucos. Le siguieron. Estaban en el barrio norte del palacio interno, pero algunas partes de la zona estaban separadas del barrio sur por una sola pared, que tenía agujeros lo suficientemente pequeños como para que un gatito se colara por ellos. El animal, según le habían informado, había sido encontrado originalmente no muy lejos del muro. Cuando llegaron al gatito, este se revolcaba en el suelo, estirado patéticamente por las raíces del árbol. Las raíces mostraban signos de haberlas arañado, y algunas pequeñas bayas yacían en el suelo junto a ella. Hinsi se agachó y rascó a Mao Mao bajo la barbilla. Ella entornó los ojos con placer, luego se dio la vuelta y se durmió. ¿Así que ha estado durmiendo?, preguntó Hinsi. Parecía casi como si estuviera borracho. Mira esto, dijo Luomen, recogiendo algunas de las bayas. Se parecían a la medicina que había traído. Las miró de cerca y luego estudió las marcas de los arañazos en el árbol. Había otra valla en el interior del hueco del árbol, y cuando metió la mano dentro, sacó un trozo de papel. Mao Mao debe haber hecho esto, dijo. Abrió el trozo de papel, pero no había nada escrito en él. Sí, pero, ¿qué estaba tratando de decirnos?, dijo Hinsi de forma arcaica. Tendremos que volver a la consulta médica para averiguarlo, respondió Luomen, y entonces se agachó, cogió a Mao Mao y empezó a caminar. Una cosa que Mao Mao y Luomen tenían en común era que nunca se sabía lo que iban a hacer a continuación. Ambos parecían creer que mostrar era mejor que contar, o al menos mejor que explicar de antemano lo que tenían en mente. La demostración era la forma más rápida de que los inteligentes explicaran algo a los menos dotados. Esto es yerba gatera, decía Luomen. Es una de las favoritas de los felinos e induce un estado muy parecido a la embriaguez. Se puede hacer un té con ella que protege contra los escalofríos y favorece el buen sueño. Mao Mao debió de destinarlo a la consorte Yokuyou. Luego, cuando se encontró de repente en una situación desesperada, le dio un buen uso. Las posibilidades de que lo encontraran no habían sido muy buenas, tal vez nadie se diera cuenta del material. Pero aquí estaba, un mensaje dejado por Mao Mao. Tal vez había confiado en la probabilidad de que Luomen lo descubriera. Los demás empezaban a ver por qué lo admiraba tanto. Ahora Luomen sacó el trozo de papel. Seguramente debía tener algún significado, aunque no hubiera nada escrito en él. Este es un pequeño juego que siempre le gustaba, dijo Luomen. Encendió una vela de un pedernal envuelto en amianto, y la habitación se llenó de un rico aroma a miel. Cogió el papel y lo chamuscó ligeramente, con lo que aparecieron letras en él. La llama se volvió rápidamente muy ansiosa, y Luomen apartó la página del fuego. Si se escribe en un papel con zumo de frutas o té, las letras son ligeramente más inflamables que el papel, por lo que aparecen cuando la superficie se pasa por encima de una llama. En esta ocasión, parece que usó alcohol. Ah, sí, se llevó un poco de nuestro licor destilado, dijo el doctor. Hubiera sido bueno que lo mencionara antes. En cualquier caso, eso significaba que la escritura se incendió primero, haciéndola visible. Y en cuanto al mensaje que ahora podían ver, es el carácter de pequeño santuario, dijo el doctor. Es demasiado confuso para leerlo. Creo que has dejado que se queme demasiado. Mis disculpas, dijo Luomen, aunque en realidad no había estado bajo su control. El papel solo contenía 2 caracteres, el de santuario de la carretera y uno más. Es de suponer que eso era todo lo que Mao Mao había sido capaz de escribir en los momentos que había tenido a su disposición. Al menos esto reforzaba la especulación de que se le había impedido volver al pabellón de Jade contra su voluntad.
y este abstruso truco había sido lo mejor que pudo conseguir para hacerles saber lo que estaba pasando. ¿Hay algún santuario en esa zona?, preguntó Luomen. Vamos a averiguarlo, dijo Hinsi. El santuario de la elección era solo el comienzo, el barrio norte estaba salpicado de edificios antiguos. Bien podría haber un santuario o dos allí, pero ni siquiera Hinsi, que había estado en la parte del palacio interno durante años, podía estar seguro. Luego estaba el otro carácter en el trozo de papel, tentadoramente casi legible. Era una mancha sin forma. Quizá Mao Mao había intentado utilizar una forma simplificada para ahorrar tiempo. Tampoco ayudaba el hecho de que lo que había escrito estuviera parcialmente ennegrecido por la llama. ¿Qué puede ser?, murmuró Hinsi. Me temo que no tengo la menor idea, dijo el médico. Tal vez deberían probar en el pabellón de Jade, Yokushou o los demás podrían arrojar algo de luz al respecto. Sin embargo, no sé cuántas esperanzas podemos albergar, dijo Hinsi. Me preguntó. Luomen apagó la vela y la guardó con calma. Parecía tranquilo, en contraste con el inquieto y ansioso doctor. ¿No estás preocupado por ella?, preguntó Hinsi. ¿Podría Luomen, a pesar de su apariencia amable, tener realmente un corazón de piedra? ¿Preocupado? Sí, lo estoy. Pero simplemente haré lo que pueda hacer. No querría que las tareas que debo atender se resintieran porque yo estuviera en un apuro. Comenzó a sacar algunas medicinas. Además, una vez estuve un año entero sin saber ninguna palabra de ella. Hinsi se quedó callado. Luomen debía de referirse al año después de que su hija fuera raptada por los cazadores. ¿Qué podía hacer Hinsi ante semejante comentario sino guardar silencio? Pensó en la época en que Mao Mao había sido una sirvienta, que trabajaba fuera sin poder comunicarse con el distrito del placer. Se dio cuenta de que padre e hija compartían algunos extraños puntos en común. Pudo ver que incluso sin Mao Mao aquí, no necesitaba preocuparse por la consorte Yokushou. Si ella quería que probaran la comida, él estaba preparado para ofrecer a Suiren de nuevo. Sin embargo, imaginó que había una buena posibilidad de que las damas del pabellón de Jade rechazaran esa idea. La propia Onnian parecía prácticamente aterrorizada. Hinsi salió de la consulta médica, moviéndose más rápido de lo habitual mientras se dirigía a la residencia de Yokushou. Maestro Hinsi, Gao Yun le miraba agriamente. Lo sé. Disminuyó la velocidad hasta convertirse en un paseo regio, saludando con amabilidad las ocasionales sonrisas de las mujeres que pasaban a su lado, el perfecto noble. Una escritura descuidada, comentó Onnian, frunciendo el ceño. Yo diría más bien que está escrito a toda prisa, sin tiempo para una caligrafía cuidadosa. Las quemaduras no ayudan, pero los caracteres en sí mismos son un poco borrosos. Esta fría valoración vino de Yokushou. La princesa Lingli estaba a sus pies, jugando con bloques de madera. Refunfuñó la consorte. Me pregunto qué podría decir. Creo que se parece un poco al carácter de las alas. No. La mitad inferior del carácter no está lo suficientemente llena para eso. Sí, pero la escritura de Mao Mao siempre ha tenido un cierto encanto peculiar. Bueno, entonces tal vez un par de ojos frescos, o 3, podrían ayudar a descifrar la escritura. Onnian convocó rápidamente a las otras damas de compañía. Sin embargo, ni siquiera Xinhua, Yishuan y Ailan fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre lo que estaban viendo. Creo que dice siguiente. Está cerca, pero no lo creo del todo. Sí, me parece que hay algo más que eso. Entonces la dama de compañía con la cinta de pelo blanca habló. A mí también me parecen alas o al lado. Estoy de acuerdo con mi hermana, dijo la mujer de la cinta de pelo negra. La última de ellas, la chica de la cinta de pelo roja, miraba fijamente el papel como si su mirada pudiera hacer un agujero a través de él. ¿No crees que esto dice Jade?, preguntó. Aquel carácter sí que lo parecía, un poco como un cruce entre los de las alas y los siguientes. ¿Ves esto? Es un poco más ondulado de lo normal, normalmente este trazo sería recto hacia abajo. Sí, lo veo, pero ¿qué crees que significa?, dijo Yokushou.
Es una referencia al pabellón de Jade. El debate comenzó inmediatamente. Puede ser, pero ¿qué sentido tendría referirse a este lugar? Mientras tanto, Sekyu fruncía la nariz. Shisui, dijo de repente. Todos se detuvieron y la miraron, ella se estremeció bajo su mirada colectiva. ¿Qué es eso? Es un nombre. El nombre de una criada que estaba con Mao Mao. No era un nombre particularmente inusual, a menudo se escribía con caracteres que significaban púrpura y jade o, en su defecto, vástago y jade. Podía ser el nombre de prácticamente cualquiera en el palacio interno. Pero Hinsi recordó a alguien más en relación con ese carácter, Sui. Creo que había una chica llamada Xiaolan que estaba a menudo con ellas, dijo. Los había visto juntas antes. Una mujer de palacio con el aspecto de una simpática ardilla. Así como se sorprendió al darse cuenta de que Mao Mao era en realidad amiga de otras chicas. Encuentren a esa mujer de servicio, ordenó a sus eunucos. Inmediatamente salieron de la habitación. Maestro Hinsi, dijo Gao Yun. De repente, Hinsi se dio cuenta de que tenía la cara dura y los puños tan apretados que las uñas le dejaban huellas en las palmas. Intentó volver a ponerse la máscara, pero sin mucho éxito. Tiempo después, se descubrió un santuario cerca de donde habían encontrado al gatito. Se trataba de una construcción en ruinas escondida a la sombra de un almacén, que podría haber permanecido oculta para siempre si nadie la hubiera buscado específicamente. El santuario resultó ser la entrada a un túnel. Un pasadizo construido a partir de uno de los viejos canales de agua no utilizados. También se enteraron de una cosa más. No había ninguna mujer registrada en la parte del palacio interno con el nombre que se le había ocurrido a Sekyu. Shisui no aparecía por ninguna parte, y también faltaba uno de los nuevos eunucos.